Coming down, but it's you who have further to fall. Ghost town, haunted love. Raise your voice, sticks and stones may break my bones. Talking loud, not saying much. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away. Ricochet, you take your aim. Far away. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am Stone heart, machine gun, firing at the ones who run. Stone heart, those bulletproof glass. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am Son las 2 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, y comienza Área Financiera con toda la actualidad económica y política del día. El PSOE elimina la cena de Sánchez con los varones en Valencia para evitar la foto del plantón. La cena que Pedro Sánchez tenía previsto celebrar en Valencia con los varones del PSOE no se producirá, y no por falta de las ganas del secretario general, sino por el plantón de la mayoría de los varones que ha obligado a Ferraz a cancelar un evento que hace semanas había comunicado a los líderes. En el cuartel general del PSOE rehúsan hablar de plantones para evitar el ridículo de la situación, y además defienden que los varones no habían sido invitados normalmente al acto, a pesar de que se trata de un evento abierto a toda la militancia socialista y el pistoletazo de salida de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Sánchez se gasta 1 millón en cuidar el Palacio de Doñana, donde veranea, mientras abandona a los agricultores. El gobierno de Pedro Sánchez ha destinado casi 1 millón de euros al mantenimiento del Palacio de las Marismillas en Doñana, donde veranea el presidente socialista, mientras el propio ejecutivo del PSOE y Podemos tiene abandonados a los agricultores que trabajan a la tierra a 30 kilómetros del Parque Nacional afectados por los problemas de regadío. Entre tanto, el jefe de gobierno ha criticado la toma en consideración por el Parlamento andaluz, con los votos de PP y de Vox, de la futura ley de regadíos, diciendo que Doñana no es el cortijo de nadie y menos de la derecha y ultraderecha andaluza. Ante esto, la Junta de Andalucía de Juanma Moreno ha criticado el bulo de Sánchez y sus ministros porque la normativa ahora mismo en tramitación no afecta en absoluto al parque natural, y el gobierno andaluz ha explicado que su propuesta contempla la posibilidad de permitir regadíos en terrenos situados a 30 kilómetros del parque de Doñana, siempre y cuando se haya construido el trasvase que prometió el propio ejecutivo de Sánchez en 2018 y del que aún no se sabe nada. El PP de Paco Núñez destrona al PSOE de Paje y roza la mayoría absoluta a mes y medio del 28M. El PP de Paco Núñez ya se sitúa como primera fuerza en votos y escaños en Castilla-La Mancha, según refleja la última encuesta sobre esta comunidad realizado por Data 10. En concreto, el PP derrotaría a Paje con un respaldo del 38,8% y 16 diputados, rozando así la mayoría absoluta, que está en 17 escaños.
Así pues, de celebrarse hoy tales comicios, los populares conseguirían destronar al PSOE de Emilio García Paje y a toda su red clientelar orquestada desde la Junta de Comunidad que preside. Ahora los deportes con Sara. Novak Djokovic se enreda en la tierra de Montecarlo y pierde en los octavos contra Musetti. La dominación de Novak Djokovic cada vez que pisa una superficie rápida, ya sea dura o hierba, está a años luz de las prestaciones que ofrece cuando aterriza sobre la tierra batida. Y es que después de ganar con muchas dudas su primer partido en el Masters 1000 de Montecarlo ante el desconocido Iván Gakov, el serbio ha hincado rodilla este jueves en los octavos ante Lorenzo Musetti por 4-6, 7-5 y 6-4. Y más malas noticias porque Nadal se ha borrado oficialmente del Barcelona Open Bank de Sabadell y con este ya son 6 los torneos que el balear no ha podido disputar en esa temporada como consecuencia de la lesión de grado 2 que sufre en el psoas ilíaco de su pierna izquierda. Y vamos ahora al mundo del motor porque se ha suspendido cautelarmente la sanción a Marc Márquez. El piloto no estará en Austin por su lesión en la carrera de Portimao, pero no se sabe si tendrá que cumplir la sanción que le impuso el panel de comisarios por su incidente con Jorge Martín y Miguel Oliveira. Ahora el Tribunal de Apelación de la MotoGP, que es donde se encuentra ahora mismo el caso, ha dictado una resolución que no aclara nada, diciendo que la aplicación se suspende cautelarmente a la espera de que el caso se resuelva y, por tanto, no hay absolutamente nada zanjado. Y vamos ya con el fútbol porque hay mucho de qué hablar porque ayer tuvieron los primeros encuentros lugar de los cuartos de final de la Europa League. Vamos con el Manchester United-Sevilla, que fue un partido para enmarcar, porque Harry Maguire, sí, como lo oyen, salvó ayer al Sevilla de caer ante su propio equipo. El Sevilla remontó un 2-0 en Old Trafford para acabar empatando 2-2 contra el Manchester United sin tocar balón. 2 goles en propia meta de Tyrell Malacia y de Harry Maguire para los Red Devils dieron el empate al conjunto español en el partido de ida de cuartos de final de la Europa League. Y a pesar de no ser obra de sus propios jugadores, Mendilibar está contento con el resultado y sobre todo con haber dado miedo al United. Y bueno, en el descanso hemos comentado, es un 2-0, con un gol te metes en eliminatoria y en partido, no hay que decaer. Y bueno, y poco a poco creo que a ellos se les ha complicado más el crear peligro y nosotros, bueno, tampoco estamos creando demasiado, pero no sufríamos tanto, ¿no? Y lo que es el fútbol, pues en una jugada que parecía que no iba a pasar nada, pues Jesús aparece por ahí, mete el 2-1 y yo creo que ahí sí ellos han cogido miedo y ahí han empezado, ahí se han puesto nerviosos, ¿no? Exceso de confianza que va a salir muy caro al United, puesto que el Sevilla se vuelve grande y mucho en las noches europeas del Pizjuán. Y también tuvo lugar ayer el Feyenoord-Roma, que parecía la reedición de la final de la primera edición de la Conference League. El Feyenoord se mengó y se impuso 1-0 a la Roma de Mourinho en un abarrotado Feyenoord Stadium con un golazo de volea desde la frontal de Wiefer. Y con esta ventaja los de Slot volverán a verse las caras con los de Mourinho el próximo jueves 20 de abril a las 9 en Italia. Y en el partido entre la Juve y el Sporting de Portugal, los turineses aprovecharon un fallo del portero del conjunto portugués en un centro para lograr una valiosa ventaja en su eliminatoria de cuartos, a pesar de que el Sporting fue muy superior durante muy buena parte del partido. Y por su parte, el Leverkusen y el St. Jolis firmaron las tablas en un partido donde los belgas fueron superiores en el primer tiempo, pero no lograron adelantarse. Y en el segundo, Bonifacio anotó un golazo y Wirtz terminó rescatando al equipo de Xabi Alonso en el minuto 83. Y así la eliminatoria queda totalmente abierta y se decidirá la próxima semana en Bélgica. Y hay noticia de última hora en el banquillo del Madrid, y es que Carlo Ancelotti ha asegurado en rueda de prensa que seguirá la próxima temporada al frente del conjunto blanco. Tributalia SL, profesionales del derecho y la empresa. Somos un importante despacho de abogados y economistas con amplia trayectoria profesional. Especialistas en derecho mercantil, civil, laboral y asesoramiento tributario. Nos avalan más de 25 años de experiencia asesorando y solucionando problemas a empresas y a particulares. Tributalia SL, profesionales del derecho y la empresa. Estamos en Madrid, calle Joaquín María López, número 44. Llámenos y compruebe cómo podemos ayudarle en el teléfono 91 549 7849. Tributalia. JUN 76, rapidez y eficacia. Todo tipo de obras y proyectos, peritaciones, dirección de obras, informes y valoraciones.
Somos especialistas en edificación, urbanización, obra industrial, rehabilitación y todo tipo de reformas en su hogar o local. Jun 76, una empresa familiar a su servicio. Conózcanos en www.jun76.es, www.jhun76.es. La calidad nos avala, el trato nos distingue. Sabes que te quiero, ¿verdad? Nunca me lo dices. Porque ya lo sabes, pero en la forma en la que me has sonreído me ha salido. Entonces es porque te has enamorado de mi sonrisa. No, es porque ahora sonríes más. En Dentin Odontólogos tratamos cada problema bucodental de forma individualizada. 100.000 tratamientos diferentes son nuestro aval. Colaboramos con sociedades médicas 91 578 1311 o dentin.es. Dentin y feliz sonrisa. Eservín. 910-708-190. Expertos en jardinería. Limpieza de comunidades y conserjería. Eservín. 910-708-190. También puede escribirnos a info@eservín.com. Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares. ¿Necesitas contratar los servicios de una empresa de seguridad privada? Cuenta con Levantina de Seguridad y sus más de 40 años de experiencia. Deja de preocuparte por tu casa de verano, tu negocio o nave industrial. Contacta con Levantina llamando al 96 35 15 600 o visita nuestra web www.levantina.net. Juntos encontraremos la forma de proteger lo que más te importa. Levantina de Seguridad, el factor humano es lo que cuenta. La noche más divertida está en Caro Club, calle Génova 28. Diferentes sesiones de miércoles a domingo y sesión de tardeo con música en directo de jueves a sábado desde las 5 de la tarde. Toda la programación y las reservas VIP en www.caroclub.com. ¿Eres empresario pymes o autónomo? Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio. Ponte en contacto con nosotros al correo publicidad@decisionradio.com. Decídete por nosotros. Más de 42 millones de fondos europeos e impulso de la Agenda Urbana 2030. Hecho. Mejores cifras de paro de los últimos 14 años. Hecho. Más deporte y mejores instalaciones para nuestros deportistas. Hecho. Trámites más ágiles y cercanos para nuestros vecinos. Hecho. Ciudadanos, una legislatura centrados en ti y en la ciudad. Grupo Municipal Ciudadanos. Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Cógete. A ver. Ya te tengo. Qué malo es hacerse mayor. Sí, ojalá nos funcionaran las piernas, como los implantes que nos puso el doctor García Nieto. Anda, vamos a merendar, que quiero esa torta de almendras tan rico. En Dentin Odontólogos tratamos cada problema bucodental de forma individualizada. 100.000 tratamientos diferentes son nuestro aval. Colaboramos con sociedades médicas 91 578 1311 o dentin.es. Dentin y feliz sonrisa. Highest Consultores, la primera consultora estratégica especializada en mejorar la gestión, planificación y organización de empresas. ¿Preparado para llegar a la cumbre? Te acompañamos. Todo en www.highestconsultores.com. La transformación digital empresarial al alcance de todos con Sprinet. Con el renting de soluciones tecnológicas, Sprinet te ofrece el alquiler de larga duración del parque informático con servicios y ventajas únicas para tu empresa. Visita sprinet.com y comienza la transformación de una manera rápida, eficiente, flexible y sostenible. Sprinet, enabling your tech experience. La Espumosa, ubicada en Glorieta Pintor Sorolla, número 4, Metro Iglesia, en pleno corazón de Ponzano. Selecta carta de productos mediterráneos y de elaboración propia. Champán francés, spritz clásico y macerado con fruta natural.
Tu gastrobar con terraza y buen ambiente. Un espacio idóneo para celebrar con tus amigos, organizar tus afterworks o eventos de empresa. Visítanos en laespumosabar.com o llámenos al 651 30 10 38. La Espumosa Bar, el gastrobar de moda. Abarra, un servicio preferente para empresas y eventos, con menús de grupos, show cooking, salas privadas y cata de vinos. Somos especialistas en crear un nexo entre su marca y el mundo de la gastronomía, siendo el restaurante Abarra el lugar perfecto para promocionarse y hacer negocios, siempre con la excelencia en cada detalle y con una alta cocina saludable de máxima calidad. Cuéntanos qué buscas y le damos forma en el restaurante Abarra, calle del Pinar, número 15, Madrid. Los que vivimos en una casa hemos podido. Y los que vivimos en un edificio también. Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar, vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Cuanto mayor es el reto, mayor es nuestro compromiso. Desinfectantes, limpiadores, celulosas, maquinaria, EPIs, complementos. Toda una extensa gama de productos a su disposición. Quimpa, fabricante nacional de productos de limpieza y desinfección desde 1984. Paco Cecilio, moda que marca tendencia ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Paco Cecilio es un referente en la elegancia casual pero con mucho estilo. En cualquiera de nuestras tiendas distribuidas en la Comunidad de Madrid encontrarás la moda más apropiada para cada ocasión. Un estilo elegante, atemporal y abierto a muchos públicos y momentos del día. Estamos en Parque Corredor de Torrejón de Ardoz y el Centro Comercial La Dehesa de Alcalá de Henares y las 24 horas en www.pacocecilio.com. Paco Cecilio, moda hombre. Family Social Care es un compromiso. Damos a nuestros clientes un trato personalizado, ajustado a sus necesidades reales. Ayuda a domicilio y servicio doméstico gestionado desde un doble punto de vista, humano y profesional. Te esperamos en familysocialcare.com. Doctor García Nieto, de Dentino Odontólogos. La salud no tiene precio, pero sí tiene un coste, y siempre su tratamiento es único. Su salud no está en oferta. Más de 100.000 tratamientos nos avalan y colaboramos con sociedades médicas. Poder reír, comer, relacionarse, llámenos 91 578 1311. Dentino Odontólogos, Jorge Juan 83 y feliz sonrisa. 2:15 de la tarde, 1 hora menos en las Islas Canarias, y vamos a comenzar ya pues el último programa ya de la semana. Vamos a tener aquí nuevamente a Francisco Parga, formador y CEO de DVF Finance. DVF Finance, sí, hombre. Y vamos a hablar un poquito, si te parece, antes de entrar en profundidad sobre ventajas competitivas, etcétera. ¿Cómo ves la actualidad por resumirla ya así de forma muy rápida, porque ya lo hemos tocado durante la semana y para hacértelo más llevadero? Vale. Tuvimos semana pasada un dato nuevamente bueno de paro, de paro en Estados Unidos, bajó 1/10, dentro yo creo que de lo razonable. Tuvimos el miércoles el IPC en Estados Unidos, salió, bueno, no sé si decir regulera, salió ahí un poco entre medias. Lo que sigue marcando es que la inflación subyacente está muy alta. Lo importante, y a mi modo de ver, no sé si con eso coincidirás, es que la general de un mes a otro solo ha subido esta vez un 0,1 positivo, porque el énfasis que nos quieren vender los políticos es que solo ha subido 0,1 o es que ha bajado respecto al otro porque fue un 0,4, ya, pero sigue siendo positivo. Pero bien es verdad, ahí no sé si tú lo piensas, que si de cara al próximo mes ya es 0 o es menos algo, ahí podríamos hablar que por lo menos el IPC el IPC general puede empezar a dar tregua. Estamos hablando de Estados Unidos, luego quedará a ver lo que hace la subyacente. Y bueno, y hoy hemos tenido aquí en España lo que tuvimos hace 15 días, que ha caído, pero por ese efecto
espejo, ¿no? Interanual de un mes con otro, efecto escalón, bueno, como se quiera llamar, al final ha salido un poquito más bajo y ha salido el gobierno ahí a decir que eso es maravilloso. Bueno, no es así, pero lo que es de un mes a otro ha subido un 0,4%, creo, aquí en España, con lo cual sigue siendo muy importante porque siguen encareciéndose todos los productos, servicios, y la subyacente sigue disparada en el 7,5. De cara a tú como experto, además que has estado dentro del mundo financiero, todo este subidón que seguimos viendo en las bolsas, es decir, hemos tenido algún momento, quito la parte del momento COVID, ¿no? Ya cuando estamos subiendo, que hubo ahí otra caída a principios del año pasado, hace 2 semanas con el tema de los bancos, que también lo hablamos aquí, pero fuera de eso, claro, las empresas han seguido dando resultados muy buenos. Y además, hoy empezamos, he leído ya esta mañana que Wells Fargo ha dado buenos resultados y tiene pinta de que el resto de bancos, aunque haya pasado lo que hemos hablado, van a tener buenos resultados. Es decir, al final, quizás donde nos tenemos que poner el énfasis va a ser si los resultados están acorde con los que espera el consenso de los analistas, ¿no? de los supuestos expertos, pero yo creo que no va a variar mucho. A lo mejor quizás en algún sector puntual, pero tiene pinta de que este trimestre los resultados van a ser también buenos. Bueno, primero muchas gracias por invitarme otra vez, que la verdad es que me lo pasé muy bien en el otro programa y nada, encantado de estar aquí contigo. A ver, has dicho muchas cosas muy interesantes, por ir por partes. Sí. De la parte de inflación has dicho una cosa que querría reforzar y añadir, de la importancia de que no te engañen con las cifras, ¿vale? Como en toda estadística se puede utilizar y se puede mal utilizar. Y como es una estadística tan mirada y tan politizada y tan relacionada con economía en general y gana o pierde votos, pues se tergiversa mucho, ¿vale? Entonces, lo primero que me gustaría transmitir a tus supuestos oyentes es que es muy importante en la inflación quedarse con mensajes interesantes, que es, seguro que te pasará, ¿vale? Con algunos míos, es que, joder, yo soy ingeniero y tal, y es que esto no entiendo bien de esto que me están contando. Si hay algo que no... Esto es muy, muy fácil, ¿vale? La inflación, el IPC, cuando te lo reportan, es una simplificación brutal de algo que es una cesta de la compra tipo. Entonces, cuando tú, una familia dice, oye, aquí dicen que el IPC ha subido un 3% o un 7%, un 6%, me da igual la cifra, pero es que yo voy al supermercado a comprar y me parece que ha subido un 20%. ¿Soy yo tonto y lo estoy haciendo mal? No. Lo que estás haciendo tú lo estás haciendo bien. Y eso estás reflejando una cesta de la compra tipo que no es la tuya. Y los precios de aquello que tú estás demandando o comprando pueden haber subido más o menos que eso el IPC. Entonces, eso por un lado. 2, que me pone de los nervios cuando lo oigo y lo siguen diciendo políticos, que encima yo creo que hay alguno que es lerdo y lo hace, se equivoca por incapacidad, y luego hay otros que son más peligrosos, que saben que están diciendo algo que es mentira, que es la inflación bajan los precios, ¿no? Si tú llevabas una inflación del 7% y ahora hay una inflación del 5%, se está desacelerando una subida de precios. Es una subida de precios que es acumulativa. O sea, que esto de no están bajando los precios, están subiendo a una tasa un poquito menor, ¿vale? Y luego, por último, y luego rascamos todo lo que quieras, cuando se habla de agregados económicos, el mercado en general y inversores y analistas tienden a hacer algo que a mí no me gusta nada, que es el tender a lo simple, ¿vale? El índice de precios sube o baja y el único matiz que meten es, pues lo has dicho tú ya muy interesante, diferenciar entre la inflación general y la inflación subyacente, que es una diferencia interesante, pero a mí lo que me parece más interesante como analista, y es donde está la chicha y donde te dan mucha más información, es en ver la evolución de precios relativos. Es decir, qué está subiendo más y qué está subiendo menos. Tú ahí indicabas cosas interesantes, que es como, tanto en Estados Unidos como aquí, está subiendo una tasa muy distinta a los precios ahora mismo de alimentos y energía y del resto de bienes. Entonces, ¿qué se empieza a ver? Creo, y esto que siempre cuando ves temas de macro hay que tener mucha cautela, pues que hay un determinado tipo de bienes que están subiendo menos. Entonces, ¿y qué ves? Pues bienes más alejados del consumo, energía, temas de vivienda. Entonces, eso, cuando te venden, está bajando la inflación, es que, y en esto de macroeconomía podemos estar hablando 1000 horas, ¿vale? Pero cuando se hacen relaciones de causalidad estilo, como baja la inflación, está la cosa mejor. Pues puede ser que sí y puede ser que no. Entonces, el mercado que se toma ahora, yo lo que creo que el optimismo ese que hemos visto, medianamente optimismo en las bolsas, yo creo que es, pues, un poco también
causa de esas relaciones de causalidad que me parecen simplistas, que es como la inflación se está moderando, pues parece que el Banco Central puede estar pensando que está ganando la batalla a la inflación con la subida de tipos y entonces se puede acelerar la subida de tipos. Entonces, como han subido los tipos menos de lo que se pensaba, pues la bolsa lo hace bien. Cuidado. ¿Por qué? Lo importante es entender por qué está bajando la inflación o por qué se está desacelerando. Se puede estar desacelerando por un tema sano o se puede estar acelerando porque estamos entrando en recesión y hay menos demanda. Entonces, ¿qué está? El diablo está en los matices. Si quieres que nos metamos en los matices de esa parte de precios relativos, es interesantísimo. Y el ciclo austriaco, que yo creo que es donde se mira esto de manera seria, que por desgracia está bastante vetado en universidades y poco analizado, pues mira eso muchísimo. Mucho más que los precios relativos. ¿Qué está subiendo más y qué está subiendo menos? ¿Está subiendo más los precios, las cosas más cercanas al consumo, para oyentes tuyos no tan formados? ¿Qué está subiendo más? ¿La cesta de la compra de lo que vas al supermercado, el restaurante, el arroz? ¿O están subiendo más o bajando más las casas? Eso es lo que te da indicadores de dónde podemos estar en el ciclo y qué puede estar pasando, siempre con mucha cautela. Cuando, si quieres, explica si quieres de forma muy rápida qué es exactamente eso del ciclo austríaco. Yo aquí alguna vez he mencionado la Escuela Austríaca de Economía, etcétera, pero cuando tú hablas del ciclo, ¿exactamente a qué te estás refiriendo? La economía austríaca trata de hacer un approach que a mí me parece muy interesante de racionalizar todo esto de la macroeconomía y de ese ciclo a través de entender, y yo creo que eso tiene bastante de razón, que el ciclo, mucha culpa de ese ciclo es las distorsiones que se generan en la economía por intervenciones externas de los gobiernos. Entonces, esa distorsión, pues, políticas monetarias y fiscales brutalmente expansivas que distorsionan los tipos de interés y hace que se lleven a cabo inversiones que no se deben haber hecho masivas, generan un boom, y ese boom, que parece que es un momento muy bueno, es lo que está generando está sembrando ya la semilla de cuando vaya a venir después el mal momento, ¿no? Entonces, esas fases de ciclo económico las estudian muy bien desde mi punto de vista y se explica muy bien en esa parte de economía austriaca, pues que el padre de la economía austriaca es Karl Menger, ¿no? Y luego pues grandes discípulos de él, Mises, luego después Hayek, y aquí en España tenemos la suerte de tener exponentes muy, muy interesantes en esa economía austriaca. Por citarte dos, pues Huerta de Soto, Rayo, ¿vale? Yo creo que son ahí, la parte de Rayo le mete a la economía austriaca tradicional una parte muy interesante que es relacionarlo con la liquidez, y eso yo como inversor me parece lo más interesante, que es un poco tratar de intentar entender más o menos con mucha humildad en qué punto del ciclo estás para posicionar tus inversiones. Si ves que pueden venir malos momentos, pues por eso inversiones muy defensivas y entender muy bien en qué punto del ciclo estás y qué puede pasar. Aunque ya lo hemos explicado aquí, la otra vez cuando viniste, para aquellos oyentes, tú eres formador en el CFA, que es la certificación a nivel internacional más importante como analista financiero. De lo que hemos hablado del IPC, de esa parte, ¿eso se toca en el CFA? Porque entiendo que posiblemente esto que estamos hablando ahora, la parte austríaca, esto ahí no entra. La parte austríaca la mencionan, es un poco insultante para los que nos gusta la economía austríaca, pues la mencionan en una línea y hacen una definición que es hiper simplista, como oye, esto lo hemos puesto porque nos han obligado, tiene que estar aquí, la economía austríaca es una cosa que como lamentable. O no lo mencionas, si lo mencionas bien. Por otro lado, la parte del IPC la cuentan muy, muy bien. Yo ahí, fíjate, soy muchas veces muy crítico con el CF Institute, y en la parte de los índices de precios hacen un ejercicio que a mí me encanta, ¿vale? Y un ejercicio también pedagógico muy bueno, que es también para tus oyentes muy interesantes, que es como incluso si el IPC estuviera incluyendo una cesta de compra representativa de lo que compra la persona de a pie, ¿qué problemas tiene? Y cómo tiene unos problemas brutales que pueden hacer que en momentos concretos el IPC reportado esté indicando una evolución en precios muchísimo más, una evolución en precios sesgada o al alza o a la baja. Y eso lo cuentan fenomenal, con temas muy interesantes de cómo se calcula, ¿vale? Después hay muchas metodologías para calcular el índice de precios, entonces dependiendo de si utilizas una u otra, pues lo puedes sesgar de una manera o de otra. Ahí, para tener un poco de sentido del humor, pues en España hay que tener cuidado ahora mismo con qué te crees del IPC, porque en un momento en el que no le gustaba al jefe que tenemos de gobierno el IPC, echa al tío que... Entonces, si de repente ves que la persona que está preparando el índice empiezan a dar resultados malos y le echan a la calle y entra otro y empiezas a decir, no, vamos a cambiar ahora la manera de poner cuidado. Entonces hay que ver ahí que hay cocina detrás, ¿no? Y luego incluso, y eso Cefa también lo cuenta muy bien, incluso sin que sea con mala fe, la propia manera de cuantificar el IPC tiene problemas que pueden hacer que incluso a veces problemas que hagan que el reporte de índices de precios esté
sobrevalorando la subida, o sea, que en general la subida de precios sea menor de lo que están reportando. Colaboras con Juan Ramón Rayo, creo que con ONMA. Sí, estoy ahí como profe, sí. Y entiendo que, bueno, tenéis cierta relación. ¿Y qué es lo que te quiero preguntar? La Carlos III está el máster de Huerta de Soto. En la Rey Juan Carlos. En la Rey Juan Carlos, perdón. Uh-huh. Y luego están los vídeos que te puedes descargar con todo el temario y con todo de Huerta de Soto. ¿Por qué creéis, si es que lo habéis hablado, porque queráis que no entiendo que estéis, habláis con otros profesores, ¿por qué esa parte de la escuela austríaca no acaba de ser, no sé si decirlo con lo que lo voy a decir, la economía real? Y que todo lo anterior que hemos tenido que estudiar, que si oferta elástica, inelástica, no sé qué, etcétera, que eso está bien, que no debía decir que no, pero lo que es economía es la austríaca. Y después de que, además esto lo explica muy bien Miguel Ángel Bastos, todo el proceso, ¿no? Con la Revolución Francesa, que te empieza a contar por qué... Qué genio eso, Bastos. Sí, porque te cuenta muy bien por qué muchas de las cosas que tenemos ahora viene justo de ese momento, ¿no? Para tenernos más controlados. Luego pensamos en China y decimos, no, sí que estamos igual que los chinos, solo que no queremos verlo. Pero bueno, fuera de eso, ¿por qué creéis que eso no se acaba de imponer realmente? Yo ahí te doy mi opinión, ¿no? No más que no hablando poniendo nada en boca de OMA, te doy la mía y lo tengo muy claro. Que es, a ver, en la economía austríaca está, todos los economistas austríacos clásicos, aparte, o sea, luchan, o sea, como una de los pilares principales es cómo ese ciclo económico se genera por una distorsión exógena a través de la intervención del Banco Central o de los gobiernos. Están muchos o todos los economistas austríacos tienden a ser muy anti-intervención, muy antigobierno intervencionista, muy liberales, muy de dar libertad al individuo y que el Estado no se meta. Entonces, pues eso hace que choques con el establishment, ¿no? Y el establishment hace que, oye, pues las universidades están muy politizadas y, oye, pues este tío si hace un hablar de esto, pues no le damos su cátedra o no financiamos esto. Entonces, evidentemente, solo puede florecer en sitios donde haya esa libertad en determinados contextos en los que haya alguien que monta una empresa, como han hecho Noma, o pues Huerta de Soto, que es el puto amo, y va allí y hace lo que le da la gana porque no necesita la universidad, tiene su propia compañía estupenda de seguros y es tremendamente independiente y hace lo que le da la gana, pero es algo muy residual. ¿Sí? Lo cual lo hace, la gente se enfada mucho y a mí me parece al revés, me parece súper interesante para todos tus oyentes que sean inversores o que quieran invertir. Está fenomenal que se ignore, porque al final, si tú sabes de eso, tienes un buen ángulo, yo creo. Tienes algo que no tiene la competencia y puedes mejorar. ¿Se podría decir que es una ventaja competitiva? Sí, interesante. Te la dejo ahí caer. Es una ventaja competitiva porque es de lo que vamos a hablar ahora en este ratito, ¿no? De esa parte, si quieres, yo no sé si estará bien dicho, dentro del value investing, que tiene que ver mucho con las ventajas competitivas, porque muchas veces cuando se habla del value investing se habla, bueno, es que compramos compañías que están a precios bajos porque no las sigue mucho el mercado por distintos motivos, pero bueno, luego hay que ver que hay otras que a lo mejor no es tanto por ese precio que esté bajo, etcétera, sino por qué es lo que le hace atractiva o qué es lo que le hace quizás diferencial, ¿no? a la empresa, y además que eso se puede replicar lo que es la parte teórica de entender las ventajas competitivas. No digo el mismo proyecto, aunque también hay dentro de las ventajas competitivas el que no te puedan copiar es una de ellas. Totalmente. Así que te dejo ahí a que nos expliques cuáles son las ventajas competitivas. Fenomenal. Yo ahí también puede ser interesante para tus oyentes pues el decir, oye, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿No? ¿Y por qué a Sergio le parecía interesante esto? ¿Por qué es importante? ¿No? Yo creo que ahí, como siempre, hay que huir de topicazos que se utilizan en economía y en finanzas y que son muy limitadores para la gente que quiere aprender. Que es, oye, aquí en la vida y en la economía es igual, las empresas que van a triunfar son aquellas que crean valor para el cliente. Y lo oyes y dices, hostia, pues esto tiene buena pinta lo que me están contando, ¿no? Pues no, ¿vale? Hay que crear valor y luego hay que ver si ese valor lo captas. Si no lo captas y lo creas, pues está fenomenal para el mundo, está fenomenal para el consumidor final, pero la empresa va a sufrir. Entonces es un aspecto muy, muy interesante del capitalismo, que están R a criticar que el capitalismo es malísimo y tal. El capitalismo es una maravilla, ¿vale? Pero es muy duro para los que somos empresarios o inversores. Yo, como soy las dos cosas, pues en eso tengo ahí un problema importante, que es que el capitalismo funciona muy bien y es como muy de la selva. O sea,
Hay una ley empírica que es que si tú lo haces mal, vas a quebrar. Pero que si lo haces bien y estás generando ese valor para el cliente, te van a intentar copiar y vas a atraer competidores. Entonces, o tienes algo que te aísle y te proteja de esos potenciales competidores, o esos retornos que estás obteniendo por hacerlo bien van a desaparecer. Y eso, solo esa capacidad para mantener unos retornos, una capacidad de generar valor y de captarlo muy buena durante mucho tiempo, solo es posible si tienes esa ventaja competitiva que te permita hacer que otro que quiere entrar no pueda entrar. Sí, porque si no, el capitalismo funciona que te cagas. Que lo puedas retener. Totalmente, totalmente. Pues cuéntanos cuáles son, porque hay varias y luego, bueno, podemos ir poniendo ejemplos de algunas de ellas porque eso seguramente la gente lo entiende. Y luego, si me permites, podemos añadir que no son Muy ventajas. buen punto. Que no son ventajas porque también porque hay gente que piensa que esto es una ventaja competitiva y resulta que no lo es. Muy buen punto. Eso lo dejamos para el final y la verdad es que va a estar genial esa parte. A ver, en cuanto a cómo analizarlas, cómo aprender y qué tipo de ventajas competitivas hay, yo creo que lo más interesante, lo vamos a contar aquí, pero lo más interesante es que alguien que oiga esto y le parezca interesante, darle herramientas para poder seguir profundizando, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede aprender de esto? Esto es algo que, por suerte, yo creo que hay mucha gente, hay gente que lo ha contado muy bien y lo ha escrito muy bien, ¿no? Entonces, el jefe, la mayor figura representativa de esto del análisis de estructura competitiva es Michael Porter, ¿vale? Y las 5 fuerzas de Porter y tal. Pues Porter yo creo que está bien leerle y tiene cosas muy interesantes, pero tiene el prisma muy académico de un consultor de estrategia, de cómo enseñarle a alguien para ir, te voy a tu empresa y hacerte el consultor para cómo tienes que hacer para que tu empresa sea más competitiva y entender un poco en qué posición estás en el sector y tal. Eso es interesante y Porter dice cosas muy interesantes, pero le falta, desde mi punto de vista, la parte de inversor. Entonces, yo creo que el que mejor lo cuenta es sin duda Pat Dorsey, ¿vale? Y esa amalgama de coger a Porter, lo interesante de Porter, y aplicarlo a un contexto real de inversión, lo hace él espectacular. Y ahí también le vuelvo a tirar un poco flores al CFA, porque Pat Dorsey es el CFA Charter Holder y le hicieron el responsable de un tema del CFA en el que él ha diseñado el temario de esta parte, ¿no? De esta parte de análisis de la estrategia competitiva. Y empieza contando muy bien la parte de Porter y luego hace ese giro que yo creo podemos hacer hoy en el programa de contar qué de verdad es para Pat Dorsey una ventaja competitiva. Y la suerte que hay es que Pat Dorsey escribe un libro que es delicioso, El pequeño libro que genera riqueza, que es pues, un libro que además te puedes leer, no es de fórmulas ni que tengas que estudiar a tope, sino es un libro que se lee en la playa con una cervecita y se entiende muy bien. Hay que leerlo muchas veces y además pone un montón de ejemplos y es muy, muy accesible. Y no solo eso, sino además, para los oyentes que no lean en inglés, ¿vale? Pues hay muchas veces que en finanzas tenemos la desgracia de que las traducciones al español son lamentables y en este caso no. En este caso lo ha traducido Pablo Martínez Bernal, que es un tío que no solo sabe mucho inglés, sino que sabe mucho del tema y está traducido al español muy bien. Entonces, ese libro es una maravilla. Y si ahora me dejas un rato para que contemos un poco cuáles son las principales fuentes de ventaja competitiva con Pat Dorsey, me voy a basar fundamentalmente en lo que cuenta él en el libro. Adelante, todo tuyo. Genial. Bueno, también primero decirte que eso es curioso a nivel anecdótico. Ya a Pat Dorsey le conocí personalmente. Ya en el año... pues ya, soy hecho un viejo, macho. Hace 7 años estuve en Omaha, hice el peregrinaje ahí a visitar a la conferencia anual inversor, a accionistas de Berkshire de Buffett. Y estuve... ¿Pero cenaste con él? ¿O no llegaste ahí ya no, a eso se me escapó. Ahí te escapó, ¿no? Eso se me escapó. Pero no cené con él, pero la verdad es que tuve ahí una experiencia interesante porque me fui una semana antes y estuve haciendo un curso en la Universidad de Omaha, muy centrado en Buffett y en el Value Investing y tal. Y al final había una serie de conferencias y uno de los ponentes era Pat Dorsey. Entonces yo di una conferencia, pues, como todos los demás ponentes, pues, él es muy bueno y la dio y muy interesante y tal, pero lo interesante fue que luego el tío se quedó al resto de conferencias y comíamos todos en el mismo sitio y tal, y el tío se puso a comer al lado de nosotros, como un tío muy majo y tal, y entonces a mí de repente me oyó hablar por teléfono en español y me dice, coño, ¿tú eres español, tal? Y yo, sí. Y me dice, ¿y eres inversor? Y digo, sí. Y me dice, el tío no se corta un pelo al segundo, y me dice, ¿qué compañías hay buenas en España? Pat Dorsey es un tío que solo invierte en compañías buenísimas, ¿no? Y le quedé así pensando y tal, le digo, pues la verdad es que por desgracia no muchas, ¿eh? Las que hay muchas que no son cotizadas y tal, y dice, pero no tienes nada, ¿en qué compañías has invertido tú que es una compañía buena, ¿no? Y digo, pues mira, si las últimas y tal, te diría que Amadeus, una compañía muy buena y tal, y yo pensaba que Amadeus, el tío iba a decir, joder, yo a Pat Dorsey le sigo mucho, yo creo que algún oyente tuyo muy crack a lo mejor me puede decir que sí que ha invertido alguna vez, pero yo siguiendo a Pat Dorsey de cerca,
y conociendo su cartera, yo creo que no ha invertido en Amadeus nunca, ¿vale? Y el tío me empezó a preguntar de Amadeus y me empezó a preguntar en profundidad y llegó un punto que se genera el diálogo y el tío empieza a hablarme de Amadeus, del competidor principal que es Sabre, americano, de la posición competitiva, sabía mucho más de Amadeus que yo, o sea, un crack y un tío majísimo, ¿no? Entonces ahí por un poco darle un poco también de jugo al programa, me pareció súper interesante, muy majo, y luego que es un tío que lo que escribe, a mí eso me gusta, que lo que escribe luego lo aplica. O sea, tú ves su cartera y le puede ir bien o mal, pero invierte en compañías excepcionales y con ventajas competitivas, ¿no? O sea que yo es interesante ver uno que tiene skin in the game, que lo que cuenta luego lo hace. se juega la pasta con ella, ¿no? Y por un poco, que perdón que me enrollo, que no había mucho, ahí por aterrizar lo que tú me decías, que es en base a ese libro y a ese enfoque de Pat Dorsey, cómo podríamos definir las posibles fuentes de ventaja competitiva, ¿no? Y Pat Dorsey las clasifica en 4. 1, los activos intangibles. 2, lo que en inglés es el concepto de switching cost, que será costes de cambio, costes de reemplazo. Pablo Martínez Bernal lo traduce como costes de reemplazo. 3, network effects o efectos red. Y 4, ventajas en costes. Que si quieres que vayamos hablando un poco de cada una, yo encantado. Sí, sí, porque justo seguro que de cada una hay un ejemplo para que la gente lo entienda. Porque muchas veces, por ejemplo, esa del switching cost, hay gente que dice... ¿Qué coño es esto? Sí, y lo aterrizamos como mejor se aterriza, yo creo, es conceptualmente contándolo y luego poniendo ejemplos. Allá también te pasaré para las otras del programa. Yo tengo un curso 100% gratuito en el que esto lo veo mucho. Entonces, para alguien que quiera decir, oye, pues he oído esto media hora con Sergio, está fenomenal para empezar, pero si uno quiere profundizar a coste cero, ahí lo podemos poner. Vamos a ver cada una, ¿vale? Entonces, empezamos a ir parte por intangibles, que yo creo que es seguramente la más fácil de entender. Por intangibles, Pat Dorsey define principalmente distintos tipos de intangibles que te dan una fuente de ventaja competitiva, lo que llama él por el lado de la demanda, que es que te va a permitir o cobrar un precio más alto que tus competidores y no perder muchos clientes, o cobrar el mismo precio y llevarte a acaparar toda la demanda, ¿no? Entonces, él habla principalmente de la marca, de patentes y de temas de concesiones y licencias administrativas. La marca, yo creo ahí... Bueno, te iba a decir, muy fácil de entender lo general, pero los matices, yo creo que lo mejor que tiene Pat Dorsey es los matices que le meten a las cosas, ¿no? Entonces, en cuanto a marcas, pues, ¿qué suelo oír mucho y no me gusta nada? Pero lo he aprendido no por mí, sino que lo cuenta Pat Dorsey. Pues aquí la marca, esta marca es espectacular, de valorada porque la conoce todo el mundo. Y hablas del valor de las marcas por notoriedad. Pat Dorsey dice que por aquí se va a Madrid. ¿Vale? Que lo importante es, la notoriedad es un valor interesante, pero hay que ver si esa notoriedad se traduce en que tú, consecuencia de tener esa marca, seas capaz de cobrar unos precios más altos que tus competidores y no perder demanda, ¿no? Entonces, le da el ejemplo, por ejemplo, de Sony, y dice, Sony es muy conocida, pero tú un aparato de Sony le pones un precio mucho más alto que un competidor y yo no lo compro. Entonces, ahí no hay ventaja competitiva. Ahí, pues, por si podíamos dar algún ejemplo interesante. Y aquí la verdad es que se me ocurría antes cuando venía ahí hacia acá, digo, si Sergio me pregunta algún ejemplo y tal, yo puedo estar gracioso que diga ejemplos o de compañías en las que he invertido yo o de compañías que tienen en cartera gestores que sean amigos míos o alumnos míos, ¿no? Entonces, ahí se me ha ocurrido para temas de marca, por ejemplo, decirte Essilor Luxótica, que es una compañía que tiene en cartera Antonio Manzano, que gestiona un fondo súper potente en Santa Lucía, que fue alumno mío en el CCA, que es un máquina. Y al final Essilor Luxótica, para la parte luxótica, pues las gafas de sol, Oakley o las Ray-Ban, pues que tienes una marca clara en la que la gente una marca Ray-Ban o una marca Sergio Fuco gafas de sol, pues Ray-Ban cobra 3 veces más que tú y que yo, y tú y yo no vamos a vender ni una. Entonces la gente se va a ir a esa marca, ¿no? Por ejemplos más sencillos, Apple, ¿no? Pues un iPhone... es la que estaba pensando sí, yo. ¿no? Es un ejemplo muy bueno, es una impresión, ¿no? Ahí, pues, las diferencias técnicas entre un smartphone de Apple y un smartphone de Samsung, pues seguramente, yo no soy un friki, pero no sean muy enormes. Y el precio, la diferencia es muy significativa, ya hace que la rentabilidad de Apple sea muy grande. O por si tienes oyentes que sean chicas, pues interesan también algún ejemplo como Louis Vuitton o como Hermès, pues como esos bolsos que cuestan un dineral y aún así se venden por un tubo, y pues ese poder de fijación de precios que tienen esas marcas de lujo en temas de moda o cosmética, otras cosas, pues son también súper empresas, ¿no? Ok, seguimos. La siguiente. Venga, la siguiente que te gustaba. Bueno, si quieres dar alguna de patentes sí, o licencias, porque de patentes entiendo que hay la gente lo que pensará es Pharma, por ejemplo, ¿no? Que ahí tú tienes durante X años esa patente, la puedes desarrollar,
pero lo que hay que entender es que tienes unos límites. Es decir, pasado ese límite, esa patente ya no la tienes, es genérica y o has aprovechado ese inicio o es bastante complicado que luego sigas teniendo los flujos de caja. Pues la verdad es que tú has dicho un ejemplo, yo creo que es el mejor. O sea, que yo tampoco añadiría mucho más. Yo creo que el ejemplo de farma es muy bueno y has dicho la clave, que es en las farmacéuticas, cuando veas una... Ahí hay que entender muy bien la diferencia entre una farmacéutica marquista y una de medicamentos que no sean de marca. Y es muy interesante lo que has dicho, que es, y eso cuando lo ves en el sector es súper bonito viendo los estados financieros, como compañías que desarrollan una patente y explotan un medicamento en exclusividad y ese medicamento es muy rentable, ves los estados financieros de la compañía y cómo cuando llega el vencimiento y vence la patente, al año siguiente los márgenes se caen, porque empiezas a competir con la marca blanca y es brutal. Yo lo dejé de seguir, pero me acuerdo de Moderna. Súper interesante. Cuando lo del COVID, que pegó un movidón, volvió a caer y de repente llega Trump, hace que... No sé si al final aprobó o no aprobó, bueno, pegó otro castañón para arriba y ya nunca más escuchó nada de Moderna, ¿no? Pero sí que he escuchado a distintos gestores, yo seguía a uno por LinkedIn, que ahora no me acuerdo, era español, muy concreto en el mundo de la farma, ¿no? Y venía a expresar que es muy complicado porque no es que vayan a ser startup, pero tienen que ser empresas donde tienes que tener un conocimiento de ese, vamos a decir, producto que están creando ahí, porque si no, las probabilidades, según van pasando las aprobaciones, no es como las vacunas del COVID, que se han aprobado a todo correr, sino cuando ya las cosas son más serias, sí, a lo mejor va pasando de la una a la segunda y cuando llega la tercera fase, no se sabe. Cae. Y el problema es que ese paso del punto 1 a ese fase 3 no es en un año, sino que estamos hablando de a lo mejor 5 o 6 años donde se ha tenido que poner mucho dinero. Sí, el accounting también es el negocio, el análisis de negocio y de accounting de las farmas es bonito, pero es complicado. Y luego las licencias. Sí, licencias o concesiones pues son interesantes también, pues podemos poner ejemplo, por ejemplo, de AENA. O sea, tienes la concesión para explotar el aeropuerto aquí en Madrid, pues no va a haber un aeropuerto al lado que te haga la competencia, ¿no? Entonces es verdad, y eso también lo menciona Tad Dorsey muy bien, que hay que entender que es una ventaja competitiva muy potente, pero que es verdad que ese tipo de activos cuya concesión está ligada a algo regulatorio, sueles tener el problema, entre comillas, de que no te van a dejar subir los precios como tú quieras y el precio va a estar regulado, ¿no? Pero aún así no significa que no tengas una capacidad, es un activo muy interesante, una capacidad de visibilidad en los cash flows y de predecibilidad muy bonita. ¿Tú aquí eres partidario de que una buena inversión dentro de esta temática son los vertederos? Suelen ser, a Pat Dorsey le encantan, ¿vale? Él tiene un acrónimo en inglés, así NIMBY, que es en inglés es Not in my backyard, que todas esas cosas, un vertedero, todas esas cosas que nadie quiere tener cerca de su casa. De su jardín. Exactamente. Aquí acabas queriendo que esté en un sitio y luego tiene lo que él llama ventajas competitivas por temas de densidad y temas de economía local, que es, hostia, el que tiene el vertedero en Toledo, ¿vale? No va a competir con el que tiene el vertedero en Galicia, porque tú cuando quieres verter no puedes hacer esos kilómetros, suelen ser cosas de muy poco valor y mucho coste de transporte, ¿no? Entonces, al final, el que tiene esa concesión o ese monopolio local y sigue teniendo una posición competitiva, suelen ser negocios muy rentables. Pues si te parece, pasamos a costes de cambio. Muy bien. Switching costs. Aquí, como siempre, lo interesante están los detalles y ahí no me pongo yo ninguna medalla, son 100% detalles de Pat Dorsey, ¿vale? Entonces, vamos primero, si te parece, a contar la idea, que la idea yo creo que se entiende muy fácil, y luego a bajar un poco al barro de los detalles. La idea es, ¿cuándo una compañía tiene una ventaja competitiva por costes de cambio o costes de reemplazo? O switching cost en inglés. Cuando el hecho de que tu cliente se cambie a un producto competidor implique unos costes que superen al beneficio que va a obtener por cambiarte. Entonces, y no solo hay que pensar en costes económicos, también podemos pensar en esfuerzo, en tiempo, en aprender algo, no solo monetario. El monetario se entiende más fácil, pero esos matices son interesantes. Lo que dice todo libro académico interesante de esto, que esto sí que lo menciona la academia tradicional, es que fruto de ese switching cost acabas teniendo dos cosas muy importantes, ¿vale? Que son lo que se llama cliente cautivo y lo que se llama pricing power, capacidad para subir precios, ¿vale? Yo siempre cuando digo esto en mis clases del CFA, para hacerlo un poco gráfico, a mis alumnos les digo que habría que traducirlo como que tienes al cliente cogido por los cataplines, ¿vale? Entonces, puedes ahí un poco tienes una ventaja porque sabes que le va a costar mucho cambiarse, ¿no? Entonces, eso se entiende muy bien
pero luego lo que hay que irse a los matices, ¿no? Entonces, ahí Pat Dorsey nos da un baño de matices precioso en su libro, ¿no? Y habla de qué maneras distintas hay de conseguir ese cliente cautivo a través de costes de reemplazo, ¿no? Entonces, habla de muchas casuísticas distintas. Por ejemplo, productos que están súper integrados en el día a día del negocio de tu cliente y, por tanto, cambiarse es un dolor de narices, ¿vale? Ahí, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de SAP, ¿vale? Esa compañía que tiene el ERP, ese software para la gestión de la empresa, la parte logística, la parte de contabilidad y tal, pues es un software que funciona muy bien, pero que para que funcione muy bien te lo tienen que haber instalado, te tienen que haber enseñado a utilizarlo y luego te tiras 7 meses que la cosa no funciona bien, que viene el auditor y no salen bien los estados financieros, que luego tiene que estar conectada el almacén con la logística para hacer bien los pedidos. Entonces son cosas críticas que has estado mucho tiempo parametrizando cosas y con un técnico de SAP o con un especialista en implantación de SAP haciendo que las cosas funcionen bien. Entonces, una vez que terminas eso, que es un esfuerzo brutal en tiempo y en dinero, las cosas funcionan bien. Y SAP ya te tiene cogido por los huevos, porque cada año te vas subiendo la licencia y tú dices, oye, te quejas, estos son unos careros y tal, me voy a ir a Oracle. Y SAP dice, bueno, pues vete. Y entonces tú dices, como CEO, hostia, me tengo que cambiar ahora, que tengo que hacer la migración, otra vez tener aquí un ejército de informáticos dando por culo a mi equipo, a la gente de contabilidad en vez de sacando la contabilidad, sacando la mano, como falle tengo un problema con el auditor, como fallen los pedidos, dejo de vender y te aguantas. Y sigue subiendo precios y SAP pues genera unos retornos pues, espectaculares, desde mi punto de vista, bastante mal gestionada. O sea, incluso, es lo que tienen las ventajas competitivas, que incluso compañías que por tanta potencia del negocio, incluso mal gestionadas, acaban generando retornos muy buenos. Y no solo eso, fíjate, he llegado a esta conclusión hace poco. Yo esto de las ventajas competitivas lo llevo estudiando mucho tiempo y sí que veo con el switching cost, como da tanto poder, sí que veo muchas compañías que cuando tienen esta ventaja competitiva, tienes la tentación a no tratar del todo bien al cliente. Y eso es muy peligroso, porque la ventaja competitiva se erosiona. Lo bueno es cuando vas a una compañía con switching cost, que parte de esas ventajas que tiene y parte de esos retornos que tiene brutales, parte los compartes con el cliente para tener esa visión a largo plazo. Si te parece, porque nos quedan 5 minutos, 6 aproximadamente. No sé si Apple podría entrar un poquito por ahí, porque tú dices, estoy con Apple, tiene un sistema, si me cambio, por ejemplo, al Android, voy a tener las fotos, no las voy a tener, quizás a lo mejor por ahí podría valer. Sí, algo así. Yo creo que la ventaja competitiva de Apple, la principal, yo creo que es más por como ibas tú antes, por la marca, pero sí que yo creo que sí que tiene switching cost. Pero está claro que la que has dicho tú de SAP, esa entra. Ahora es efecto red, ¿no? El network Correcto, effect. network effects. Network effects, muy interesante también y no muy bien explicada, ¿vale? Network effects, o efecto red, para no ser pijoteros y decirlo en inglés, es cuando tú tienes un producto en el que el valor de producto aumenta a medida que aumente el número de usuarios, ¿vale? O sea, un bien normal, lo normal es que cuando aumente el número de gente usándolo, o el valor esté igual o incluso baje. Tú vas a un restaurante y que haya un tío al lado comiendo, pues no te aporta valor a ti. Y que haya mucha gente, incluso puede ser negativo, y decir, yo quiero estar tranquilo, estoy aquí lleno, no hay ningún valor. O una autopista, dices, hostia, al revés, tiene un efecto red negativo, que es yo quiero que haya poca gente para no tener atasco, ir tranquilo. En cambio, cuando hay más gente, el producto vale menos. El producto con efecto red, que son interesantísimos, son productos en los que a medida que hay más usuarios o se usan más, el producto es más valioso. Y genera dinámicas, lo que los ingleses llaman de winner takes all, que el que gana se lleva todo, ¿no? Y son ventajas competitivas muy, muy, muy potentes. Ahí estaríamos hablando de un Facebook, de un TikTok, 100%, etcétera. Posiblemente el metaverso en algún momento, ¿no? Entiendo que de momento no, porque no hay ese efecto como tú dices. Quizás esta parte hoy en día ya está más relacionada con la tecnología, yo creo, ¿no? Hay mucho, fíjate, es verdad que yo cuando analizo compañías y veo efecto red, muchas veces hay un componente tecnológico al lado, pero hay veces que no, ¿vale? Porque si quieres que te diga un ejemplo de algo no tecnológico, por ejemplo, podemos decir bolsas y mercados. No bolsas y mercados es un ejemplo, pero cualquier bolsa. Al final, una bolsa es un sitio donde compradores y vendedores, quiero vender Banco Santander y un tío quiere comprar y la bolsa machea. Y eso lo que genera es un bid-ask, ¿no? Tú compras a un precio de 10,1 y luego 10,2. El bid 10,1 y el ask 10,2. Esa diferencia es gasto para el que compra o vende, ¿no? Es la comisión que se lleva el marketplace, ¿no? Cuanta más gente haya
comprando y vendiendo, más liquidez hay y se estrecha más el spread, lo que hace que sea mucho más atractivo para los que operan, ¿no? Y eso hace que las bolsas sean negocios muy rentables. Es cierto que también me podrías decir, y te lo aceptaría, que tienen un componente tecnológico. Sí. O sea, que al final la plataforma tiene una parte de tecnología. Sí, pero no es exactamente la nueva vía tecnológica que estamos hablando, te entiendo. Ventajas de costes. Vale, ventajas de costes súper rápido. La que oye todo el mundo es la escala, para lo que se llama en la universidad, que hay que tener cuidado con ello. Cuando hay unos costes fijos muy altos y aumentan las ventas y los costes unitarios bajan y tal, cuidado, ¿vale? Que no es tan sencillo, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay situaciones. Las 3 ventajas que hemos visto antes son por el lado de la demanda y tienen mucho más glamour, que es que vendo por un precio más caro. Las ventajas en costes tienen una cosa muy interesante, que es, yo no te vendo a un precio más caro, pero como tengo costes más bajos, puedo bajar el precio y ser más rentable que mi competidor y, por tanto, ganarte cuota de mercado. Por lo que ahí hay cosas interesantes como tener una ubicación ventajosa, tener acceso a un recurso muy valioso o economías de escala. Y si me permites, mejores procesos también puede Sí. ser. Bueno, es interesante. Sí, procesos eficientes. Ay, pues podríamos estar hablando de un programa, macho. Sí. Sí, porque entiendo que en los mejores procesos a veces puede ir de la mano con lo de economías de escala, ¿no? Y que se puedan ahí juntar. Vale, luego hemos dicho la pregunta que nos queda, pues eso, 2 minutejos. Parecen ventajas, pero no lo son. Vale, y también lo menciona muy bien Pat Dorsey. Cosas que no son una ventaja competitiva, un equipo gestor muy bueno, no digo que no sea muy valioso, pero no es una ventaja competitiva, un producto innovador, o eso se oye mucho en el equipo de gestores. Tenemos una ventaja competitiva porque acabamos de trasladar toda nuestra fuerza productiva de Estados Unidos a el sudeste asiático, que esto es mucho más barato. Bueno, pues en el momento inicial vas a tener más rentabilidad, pero eso es algo súper fácil de replicar por los competidores, ¿no? O sea, que no es una ventaja competitiva, es algo que sea muy difícil de copiar. Cuanto más sólida es la ventaja competitiva, más dificultad de replicar. En este caso, Steve Jobs no podría ser una ventaja competitiva. Mira, Pregunto. ahí tengo yo muchos debates con mucha gente interesante y muchos alumnos míos en cómo, si es posible que haya equipos gestores o genios que de un negocio que no tiene ventajas competitivas generar ventajas. Y la respuesta es que sí. Lo que pasa es que es una excepción a las reglas. Es algo puntual, ¿no? Que haya una persona que herede una compañía mediocre y la convierta en excepcional con una ventaja competitiva sostenible es excepcional. Es algo raro, ¿no? ¿Parecido podría ser Elon Musk con Tesla? Yo creo que Tesla... Joder, has abierto un melón ahí interesante. Tesla, si triunfa en la parte de conducción autónoma, sin duda sí que hay efecto red. Sin duda sí que hay efecto red. Pues es la hora. Hemos cumplido escrupulosamente hoy el horario. Ha sido un honor y un placer, Francisco. Muchísimas gracias, Sergio. Me lo pasa muy bien y gracias por invitarme. Di tu página web para que la gente pueda ahí bichearte y pueda ver. Fenomenal, sí. La página web es cursosfinanzasdbf.com. Cursos Finanzas, D de Dinamarca, B de Barcelona, F de Francia. Y luego el que quiera también meterse en LinkedIn, Francisco Parga, y ahí tendrán los links a todo. Pues terminamos por esta semana, terminamos por hoy. Nos vemos el lunes. Un saludo, buen fin de semana.